Buenos días a todos o buenas tardes en función de cuando escuchéis este contenido. Soy Juanjo Gómez, como siempre, director de marketing en Coinscraft Finance y volvemos aquí de nuevo con un capítulo de Coinscraft Finance Meet. Hoy tenemos aquí con nosotros a uno de nuestros inversores, Oriol Ros y Mas, que es además cofundador de Latinia y Managing Partner en Calonia, en el Venture Capital, Calonia Venture Partners. ¿Qué tal, Oriol? Bienvenido. Muchísimas ganas de tenerte hoy aquí con nosotros. Pues las mismas por mi parte. Buenos días o buenas tardes en función de, como bien dices, quién nos esté escuchando o cuándo nos vayan a escuchar. Efectivamente. Muy agradecido, Juanjo. Nada, gracias a ti. Oriol, cuéntanos un poquito, pues, cuál es el camino, o sea, quién eres realmente, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Qué roles asumes tanto en Calonia como en Latinia? Cuéntanos. A ver, la tienes una compañía. Yo, de hecho, soy un también, como los buenos ingenieros que no soy, que soy historiador y periodista, pero también hice el drop de la carrera, no la acabé acabando, junto con la gente que montamos Latini en el año 99. O sea, estamos hablando de años donde habrá gente que nos esté escuchando y no habría o no hubiera nacido todavía, ¿no? En cualquier caso, era esos años o esos meses previos a la época.com o la explosión de la burbuja. Montamos Latinia. Latinia era una compañía de notificaciones, pero a diferencia, te acordarás de todas las notificaciones que normalmente se funcionaban muy bien para temas de televisión y para operaciones triunfos y para votar. Nosotros nos enfocamos enseguida en el mercado corporativo, ¿vale? Es decir, entendíamos que había una necesidad corporativa en empresas en general, ¿vale? No nos enfocábamos al principio estrictamente en bancos. Podía ser bancos, administración pública, nos daba un poco igual. Y además lo hacíamos como se hace ahora, pero no como hemos hecho durante 15 años, ¿no? Que ha sido, antes se hacía dando servicio, es decir, tú tenías tu propia plataforma que era tu nube y dabas servicio a las empresas que lo necesitaban. Pero luego inmediatamente nos dimos cuenta que había un segmento muy particular que era el de la banca, que nos decía, oye, esto es necesario. Sobre todo estamos hablando de España y Europa, ¿vale? Donde evidentemente se llevaba pues bastante ventaja respecto a otras zonas. Y sigue siendo, yo creo que la banca europea, española y europea en general, por detrás o muy a la par de la banca asiática, es banca top líder en innovación en el mundo. O sea, está por encima indiscutiblemente de la banca norteamericana y está, pues, lógicamente, pues, por los años que nos pusimos antes a hacer las cosas que la banca en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, volviendo al segmento, nos dimos cuenta que la banca decía, oye, esto me encanta, queremos estar mucho más en contacto con los clientes. Las notificaciones, sabes que hubo un boom de telefonía móvil en España salvaje. Es decir, de hecho, en España y en el mundo latino había más penetración de telefonía móvil que de Internet. Ujú. Y cuando hablo de telefonía móvil hablo de SMS, ¿no? Es decir, que no notificaciones que ocurriesen sobre Internet. Es curiosísimo, el mundo anglosajón había mucha más penetración de Internet que de telefonía móvil y aquí era al revés, ¿no? Entonces, bueno, nos decantamos por esto, por los mensajes SMS, para avisar a los clientes de los bancos, pues, de los servicios que los bancos quisieran, ¿no? Básicamente en tiempo real siempre, ¿no? Y este ha sido un hilo conductor que ha seguido Latina en los últimos 20-25 años, ¿no? Que Latina no es que haga el envío, ¿no? Latina es el motor de análisis en tiempo real de todos los eventos financieros que suceden en las cuentas o en la actividad financiera de un cliente y luego, pues, a través de una serie de reglas de negocio se decide si aquello es notificable o no, ¿no? Pero bueno, entonces los bancos nos dijeron, oye, esto que hacéis nos gusta mucho, pero no queremos que deis servicios, sino que queremos comprar una licencia del producto, ¿no? Entonces, bueno, pues primera sorpresa, ponte a pensar con 25 años cómo se licencia un software de... No sabíamos el precio, entendíamos que aquello tenía mucho valor, al final dimos más o menos con la cifra. Nos costó mucho porque fue la época después de la burbuja del estallido de la época.com, con lo cual, pues, muchos banqueros que eran los que nos compraban tecnología, pues no nos dejaban de ver como los niños que habían salido en las revistas estas de emprendedores y que iban a comerse el mundo. Con lo cual el castigo yo creo que fue descomunal. O sea, el bofetón que nos llevamos en el mercado fue grande, pero luego el Sáhara fue importante porque nosotros que pivotamos a esto en el 2001-2002, hasta el 2005-2006 no vendimos primeros bancos, luego sí que es cierto que fue muy deprisa. Bueno, que empezamos a licenciar a banca básicamente en España y en algún país de Europa, ¿no? Entonces, bueno, 2007-2008
ya con una docena de bancos y cajas rurales. Acuérdate que en España hoy tenemos 10 o 12 bancos, pero hace 20 años había 49 entidades financieras. Había cajas rurales, ¿no? Y una caja rural pues también compra tecnología y la compra a buen precio. Entonces, tuvimos que decidir si nos íbamos a Europa o nos íbamos a Latinoamérica, ¿no? De hecho, el propio nombre de Latinia es un nombre que viene, si los romanos hubieran llegado a Latinoamérica, la hubieran llamado Latinia, igual que teníamos Germania, Hispania, Britania, Galia, y de ahí venía el naming, ¿no? Con lo cual, nuestro mercado por defecto tenía que ser Latinoamérica, ¿no? Pero teníamos a Europa más cerca, un mercado donde seguramente el banco entendía mejor lo que estábamos haciendo. Así que 2008 maletas y empezamos a otear, a ir a ver bancos en Centro Europa. Además fui yo particularmente, y me acuerdo mucho que en la primera reunión en Austria, creo que fue un Unicredit, España estaba al borde del rescate financiero en 2008. Y a pesar de que la tecnología española estaba muy bien considerada en el mundo de los servicios financieros, recuerdo que el interlocutor antes de empezar me dijo, oye, ¿cómo se vive en un país con un 25% de paro? Entonces dije, mira, a lo mejor Europa no es el sitio donde ir a vender, a pesar de que hemos tenido clientes y tenemos clientes, o Latina tiene clientes, y optamos por Latinoamérica. Latinoamérica porque era pues, por donde nuestros mayores, y por nuestros mayores te hablo de los Telefónicas, los BOEas, los Santanders, hace 20 años antes habían hecho el mismo camino, ¿no? Y porque era un paso natural, ¿no? Entonces, ¿qué retos planteábamos o qué dudas, sobre todo, qué dudas existenciales teníamos? Lo primero y más importante es entender que el tipo de producto que vendíamos nosotros, que sigue siendo el mismo, pero con otro formato de explotación, eran licencias, ¿vale? Las licencias son procesos muy largos, son procesos costosos de decenas de miles de euros de licencias y luego de mantenimientos. Un modelo de negocio, entre tú y yo, pornográfico, por los márgenes que dejaba, que ahora ha virado lógicamente a un de los de suscripción, que acaban pagando lo mismo, pero lógicamente con menos verdes de salida si quieres, pero barreras o challenges que teníamos uno, hace 20 años el mundo, a pesar de que ya era global, la literatura y todo lo podías encontrar, pues, o sea, partíamos de la base que Latinoamérica, continente gigante, homogéneo supuestamente, aunque la bancarización veíamos que era baja o muy baja. Pensad que ahora Supuestamente, me hace estamos gracia hablando. Dime. esa puntualización de supuestamente, porque al final es un poco, ¿no? En lo que pecamos cuando No damos lo el salto desde sabes. España a Claro, tú América sabes, te Latina. dicen, pero ahora piensa Juanjo, hace 20 años que lo que encontrabas era los informes de los bancos centrales de cada país, pues poniendo una cifra. Y tú decías, vale, me están diciendo que aquí hay entre un 30 y un 40% de bancarización de una población enorme, lo cual significa, vas haciendo tus números por ingeniería inversa y dices, vale, pues en este país pues hay 20 o 25 millones de clientes o con cuenta en un banco. Entonces este es el cliente potencial y luego tenías que pasarle otro layer, otra criba que era la digitalización. Porque claro, de nada sirve, nosotros íbamos a un cliente digitalizado, que tenía que tener un celular, déjame decir, ¿no? Entonces, bueno, tenías que pasar varias cribas, pero porque venías de un volumen, un TAM muy grande, ¿no? Región muy grande, grandes bancos, decenas de millones de clientes en muchos casos, particularmente en México, pero luego tenías que pasar estos tres filtros, ¿no? Bancarización y luego digitalización, ¿no? Entonces yo te diría que este reto socioeconómico era importante porque, claro, desde aquí lo leías, pero hasta que no llegabas allí decías, hostia, pues espérate, esto es más o menos cierto. Ahora estamos con unos números, evidentemente los que acabáis de llegar, os lo habéis encontrado casi todo hecho en cuanto a digitalización. La bancarización sigue siendo un cierto lastre, pero también una oportunidad. A veces la gente piensa, cuando hablamos del mundo fintech, que la oportunidad está en bancarizar a la otra mitad de la población que no está bancarizada, pero es que dentro de la bancarizada una parte importantísima no está servida financieramente, es decir, tienen un único producto financiero, pero que tienen un recorrido espectacular, ¿no? Con lo cual también son súper clientes potenciales. Es decir, el mercado es muy grande, pero sobre todo porque tienes un bedrock, una base, que es que la digitalización es por encima del 90%, ¿no? Entonces, esto facilita mucho el landing de los servicios financieros a través del móvil, ¿no? En cualquier caso, esto era algo que veníamos con la teoría, o sea, teníamos que llegar allí y acabar de chequearla, ¿no? O sea, estaba este reto. Luego había un reto que creo que sigue siendo súper importante y que nos sigue pasando a todos los que vamos de aquí a allí, ¿vale? Que es que creer porque hablamos el mismo idioma.
las cosas en destino son igual que en origen, ¿vale? Ya sé que se nos ha dicho hasta la saciedad de, oye Oriol, oye Juanjo, México en particular o cualquier otro país, por hablar el mismo idioma, no tiene todo, no hay nada que tenga que ver, nada es, pues, oye, tipo de clientes, negociaciones, o sea, todo lo que rodea el go-to-market. Ojo que no es lo mismo, y además es verdad. O sea, yo me he levantado al menos media docena de veces de un restaurante con un apretón de manos de, oye, esto lo ponemos en marcha seguro, Oriol, y ese sí, siempre les digo, sois como nuestros chinos en el otro lado del mundo. O sea, los chinos, un sí nunca es un sí, pues a veces en el caso de un mexicano también no es y tienes que aprender a descifrarlo, ¿no? Es decir, se avanza mucho, mucho en las relaciones personales, es indiscutible, luego hablaremos de ello, pero hasta que no está firmado, escrito en la línea de puntos, aquello no es oficial, ¿no? Entonces, ese sesgo que te diría que es básicamente, es un sesgo que por mucho que insisto, que nos hayan avisado y que lo sepamos, somos incapaces porque una vez hablemos el mismo idioma, ya enseguida acabamos pensando que todo es igual, ¿no? Es decir, son como una serie, es como una trampa de una especie de economía de escala cultural, ¿no? O sea, son economías de escala culturales que no funcionan, básicamente, ¿no? Entonces, ese era otro reto importante y luego había uno te diría, de go to market y es, nosotros aquí habíamos intentado vender en España y en Europa por canal, ¿vale? No nos funcionó, perdimos muchísimo tiempo, esa es otro debate, o sea, si el canal funciona o no funciona. Yo creo que un canal bien funcionado, o sea, bien trabajado, es muy, muy eficiente para una fintech. A nosotros no nos funcionó y pues seguramente fue culpa nuestra. Dedicamos muchísimas horas a trabajar con muchísimos equipos comerciales, integrados de sistemas, que a fin de cuentas son los que tenían los bancos. Yo pensaba, oye, ¿quién va a hacer caso a una startup? No olvidemos que sí éramos una fintech, pero lo de las fintechs es un naming, un vocablo que apareció hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, nosotros hace 25, pues siéndolo, no existía, ¿no? Éramos una pequeña empresa de software, una startup, ¿no? Entonces, sí ir o no directamente al mercado. Aquí sabíamos que directamente podíamos ir porque habíamos tenido ya bastante éxito, pero en Latinoamérica desconocíamos si eso era posible o no, el ir directamente, ¿no? Ese y luego la sensibilidad al pricing, te diría, ¿vale? Es decir, intentemos de nuevo siempre pensar en la categoría de una categoría de productos de centenares de miles de euros, donde, pues, oye, yo podía estar compitiendo pues contra los grandes vendedores americanos, contra los Oracles, los IBMs, y tú veías que ellos adaptaban el precio regionalmente. Entonces tú decías, oye, pues si el banco X de aquí me ha comprado esto por 450, allí tengo que ir con 450, tengo que bajar el precio, puedo subirlo. Es decir, esa sensibilidad, o sea, íbamos con los deberes supuestamente muy bien hechos y pues ahí te puedes encontrar o no, pero no dejaban de ser retos. Yo creo que estos fueron los principales retos. Éramos una compañía de 10, 12 personas del año 2008 y evidentemente cada vez que uno de nosotros iba para allá, pues era pues un evento, ¿no? Es decir, era como una exploración tremenda, ¿no? Y yo creo que estos fueron los principales retos. El socioeconómico, el cultural y el de go-to-market, te diría, básicamente, ¿no? Y en estos, Oriol, y en estos 1999, tema de pues el licencia, no cambio de licencia, el go-to-market, la competencia, ¿no? con los grandes proveedores de software americanos, ¿cómo han evolucionado en estos 1999? Estamos en 2024, 25 años. ¿Cómo han evolucionado en estos 25 años? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Han cambiado? Sí, hombre, excepto la llegada de más fintechs. Nosotros nunca, cuando nosotros estábamos allí, fabricantes de software de nicho como nosotros había poquitos, ¿vale? Si contados con los dedos de una mano. Competías contra los Oracles, contra los IBMs, contra los Salesforce, aunque Salesforce es bastante más tardía. Pero claro, competías con grandes marcas y sobre todo también competías contra los recursos ociosos del banco, ¿vale? Que esto es algo que ha pasado, pasa y pasará toda la vida. El banco tiene, pues aunque tenga aunque tenga poca grasa en términos de recursos, pues 300 ingenieros te lo saca para hacer tu producto en cero coma. Y esto te decían, ¿no? Decían, no, Oriol, esto que tú estás vendiendo, yo en 8 semanas lo hago. Y al final decíamos, sí, sí, lo que pasa es que la primera actualización que yo te haga de mi producto, ese producto ya va a ser superior al que tú hayas desarrollado. ¿Por qué? Porque simplemente bebe de las fuentes de en esos momentos otros 15 clientes que son clientes con necesidades muy parecidas a las tuyas que no nos han dejado de dar insights
durante estos 6 meses hasta que haya actualizado el producto, con lo cual la primera actualización ya va a ser mejor que lo que te hayas hecho tú. Entonces ese era un buen argumento, ¿no? Era y sigue siendo un buen argumento, ¿no? Las actualizaciones de producto al final tú tendrás otros muchos clientes que son competidores de ese cliente potencial, con lo cual es, oye, es que yo estoy alimentando ese es la sabiduría de las masas, ¿no? De alguna forma. Es decir, tú estás recogiendo insights durante todo el proceso de gente que te va pidiendo, oye, Juanjo, esto, ¿me podíais añadir esto? Pues no, pero te lo incluye en el próximo roadmap de producto, lo vamos actualizando. Pues ese producto, desde esa primera actualización, ya es mejor que el que se haya hecho el propio banco, ¿no? Que siempre va a tener una limitación de scope más grande en cuanto a insights, porque van a ser sus únicos insights los que va a estar recibiendo, ¿no? No los de otros To- 10 bancos, ¿no? Evidentemente. Totalmente. ¿Y en qué momento os des cuenta de, oye, esto funciona, tenemos tracción, estamos haciéndolo bien? ¿Cuándo te das cuenta de que la tinia puede tomar un papel relevante en la región y tiene sentido esa La empresa? tracción, sí, la tracción que antes hablábamos de tracción sangre prácticamente, ¿no? O sea, al final conseguir un cliente es un parto, como bien sabes. Insisto, y de nuevo, la categoría de productos que nosotros vendemos, a pesar de que da igual al final vender una cosa de 1.500 euros que de 150, que de 1,5 millones, los tiempos del banco son los tiempos del banco, ¿eh? No van en relación a veces al pricing del producto, ¿no? Y esto me acuerdo mucho porque hay un mantra muy conocido que puedes actualizarlo a cualquier fabricante de estos top americanos y es, en su época se decía, nunca echan a nadie de un banco por comprar un mainframe de IBM. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que si el que compra, pues aquello no funciona, pues IBM tiene suficiente credibilidad como para pensar que no es culpa del comprador. Entonces, bueno, no hay riesgo, no está asumiendo demasiados riesgos, ¿no? Si compras a Latinia o compras a Coinscrap en sus momentos, no es lo mismo. Es decir, esa persona que está comprando pues ante un Oracle o un IBM o un Salesforce, perdona, y un Coinscrap o un Latinia, pues evidentemente la decisión es fácil. No voy a arriesgar yo mi reputación, ya está mi puesto dentro del banco, ¿no? Entonces llega un momento cuando ya empezamos a tener, bueno, el primer banco y dices, bueno, casualidad, hombre, no es porque ya tienes un pipeline bastante rico y de gente que te está escuchando, pero ya cuando tienes 3 4 clientes, recuerdo un día que me senté con el equipo comercial y les dije, oye, no van a echar nunca a nadie por comprar la Tinia. Entonces, y yo creo que esto fue un cambio de clic mental, ¿no? Es decir, siempre ibas un poco con ese respeto que evidentemente tienes por los grandes fabricantes, pero esa frase que estaba tan acuñada de IBM en el mundo de la tecnología, yo creo que la pudimos trasladar a la Tinia, es decir, hostia, y recuerdo esas miradas del equipo comercial de decir, hostia, es verdad, no van a echar a un proveedor porque ya está trabajando con 3 4 bancos en la región. Entonces, es un tema todo de credibilidad, si quieres, ¿no? Y entonces significa pues que el que está firmando, pues coño, menos, está asumiendo menos riesgos, ¿no? Porque ya es algo que está funcionando en el banco de no sé dónde, en el banco de no sé cuándo. O sea, esto a nivel interno es una justificación que es suficiente, ¿no? Sí, yo muchas veces pienso, Oriol, que o sea, vendemos tecnología, ¿no? Tanto la tinia como Coinscrap, pero lo que realmente estamos vendiendo o que tenemos que vender es confianza, ¿no? Al final tienes que vender confianza a esa persona, a ese banco, ¿no? Para que te compre, que te elija a ti frente a IBM. Más Nos que escribe por confianza, aquí. te Sí. diría, que más que confianza, te diría, las ventas B2B, que sabes que son ventas brutalmente relacionales, por mucho que se intenten digitalizar y transaccionar a nivel digital, pues evidentemente ahora es más fácil pues por el cambio de modelo de negocio, suscripción y tal, pero yo siempre también explicaba, digo, bueno, tú vas a comprarte una actividad de pera en el supermercado y no te gusta y es tu dinero. Incluso si te compras un coche o una moto o lo que sea, ¿no? Dices, bueno, me he equivocado, no me ha gustado, no me ha salido, es tu dinero. El tío que está firmando contigo en un banco en la línea de puntos está jugando con el dinero del banco, ¿vale? Todo lo que haces te está mirando a los ojos y te está diciendo, Juanjo, Oriol, esto que estoy firmando, porque lo fácil hubiera sido firmar con el gringo, va a funcionar, ¿no? Y además ves el miedo en su cuerpo, con lo cual todo el proceso comercial se basa en reducir el vértigo de esa persona. Tienes que trabajar la confianza a un nivel de reducir el vértigo, porque tienes durante todo ese proceso que ir reduciendo ese miedo que puedes sentir el firmar contigo, porque sabe que si eso no funciona tiene un impacto directo malo en su carrera dentro del banco, pero también es cierto
y esto lo hemos visto con los años, que también tiene el otro lado de la moneda. Es decir, si aquello funciona, como a lo mejor nadie se lo esperaba, genera un upside reputacional de esa persona que, y particularmente en Latinoamérica, se valora bastante y es la capacidad de promocionar dentro del banco. ¿Vale? Es decir, si tú firmas con Oracle, se supone que funcionará, pero no te van a dar un premio. Si firmas con CoinScrap y aquello funciona, aquello coge mucha visibilidad dentro del banco. Entonces esa persona, por eso te digo que es todo tan personal, es un tema de reducir vértigo, porque no está jugando con su dinero, no está utilizando su dinero, está utilizando el dinero de los accionistas del banco, ¿no? Y claro, esto a nivel personal, pues, oye, pues genera voltaje, ¿no? Hablas de relaciones personales que son claves, ¿no? En la relación con los bancos en América Latina, también creo que en España, pero allí, por la experiencia, no tanto tuya como nuestra, Mm, pues vemos que es algo súper importante y clave en todos los procesos. Además de relaciones, ¿qué cosas crees que os han ayudado desde Latinia a tener a conseguir este éxito, a ganar esta confianza de los clientes? En cuanto al proceso de ventas, ¿qué cosas creéis que habéis hecho bien, Oriol, ya, ya. para crecer? Bueno, la mala noticia, insisto y de nuevo, porque el tipo de producto que vendíamos nosotros tenía un lead time muy largo, o sea, fácilmente pasaba del año, año y medio, 2 años, te podías ir tranquilamente, con lo cual, al final un mensaje que siempre transmito a todas las invertidas es pipeline is freedom, es decir, sí, o sea, enriquece el pipeline todo lo que puedas porque las cosas van para largo. Que la mala noticia es que después de 20 años y de haberlo probado todo y habernos estrujado mucho la cabeza, no hay atajos. Sí, sí hay marginal gains en tiempo. O sea, yo sí que hay tres o cuatro cositas que nos han funcionado relativamente bien y que ahora sí recomiendo abiertamente. Una es, ahí nosotros cometimos, bueno, por el modelo de negocio, al final si tú tienes que integrarte, tu solución tiene que integrarse con el banco, hay muchas veces que el principal hito de facturación pasa cuando aquello entra en producción dentro del banco o el servicio entra en marcha, ¿no? Y esto puede distar mucho en el tiempo de cuando aquello se firmó, ¿vale? Porque desde que se firma hasta que eso entra en operación dentro del banco, pueden pasar muchos meses y eso es un Sáhara para una startup. El estar, porque no depende de ti, depende de factores que no controlas, que dependen del banco y tú no puedes hacer nada. Entonces te genera un gap de facturación. Es decir, intenta atar hitos de facturación a firma, ¿vale? Y no te dejes ir solo a, por mucho que el banco te diga, no, esto en 2 semanas o en 3 meses lo tengo hecho. No. No se cumple. Eh, no, es que no está en tus manos. Entonces, por un tema de supervivencia, ¿eh? O sea, es, no, mira, oye, afirma de esto, algo tiene que caer, porque si yo no puedo empezar a dedicar recursos a integrar algo que puede ser un proceso eterno que desconozco. Este es uno que yo estoy especialmente contento, porque además lo lideramos desde marketing, y es, tú los descuentos sabes que vas a tener que acabar haciéndolos con un banco, sí o sí, ¿vale? Pero nunca los hagas a cambio de nada, ¿vale? Dices, oye, sabes que vas a tener que pasar por el túnel del descuento. Vale, pues oye, hablemos de descuentos y hablemos de valor a cambio de qué te estoy haciendo el descuento, de cosas que al banco a lo mejor no le generen un exceso de dedicación de recursos, pero por ejemplo una cosa que es para mí súper crítica y esta sí que la recomiendo muy, muy, muy de entrada a todas las fintechs, es esos descuentos que vayan a cambio de casos de uso o casos de éxito. ¿Vale? Es decir, que tengas el compromiso del banco de cuando hayas acabado de poner en marcha el producto y tengas 4 números, poder hacer un caso de éxito. A ti te interesa mucho atar tu logo al del banco. Es un tema de credibilidad. De nuevo, fíjate que volvemos a lo de antes. O sea, Ujú. ¿quién es CoinScrap? ¿Quién era Latinia? Nadie. Entonces, si tú puedes salir al lado de Banco Estado, Banco Bolivariano, Banco el que tú quieras, BCIs, Banortes, con un caso de éxito, con números, hostia, esto ayuda mucho. Insisto, los descuentos a cambio de algo, porque en el momento en que haces un descuento y no pides nada a cambio, solo porque hay que tener el cliente, tú estás condenado a una relación de este tipo sin medie con el banco. Porque a la próxima, descuento a mitad de precio y tampoco necesitarán argumentos. Eso es que ya me lo hiciste así la otra vez. Claro. Este es un de esto. Y luego otro que nosotros no utilizamos en su momento, de forma yo creo que quizás un poco torpe, un poco porque somos catalanes y nos gustaba soltar algún euro, era tirar, esto contextualmente ahora es más fácil de hacer y de asumir,
Tirar de, oye, nosotros al final como pequeños fabricantes, si decides ir directamente, pues hasta que no encuentras a la persona correcta, pues pues es un tiempo eterno, ¿no? Entonces es pagar por reuniones. O sea, ahora tú tienes ya mucho ejecutivo, ex ejecutivo de grandes bancos en Latinoamérica que está jubilado o semi jubilado y que tienen todos los contactos del mundo. Nosotros lo que planteábamos era un modelo donde sí, podíamos pagar, pero cuando se avanzase realmente dentro del funnel comercial. No, oye, yo recomiendo realmente establecer un plan de pagos de, oye, pues 500 o 1000 pavos por reunión si te ponen con la persona correcta. O sea, pues al final estamos hablando, fíjate, todo el rato de acortar tiempos, que aunque sean marginales son tiempos. Y oye, es que al final 2 meses o 3 meses en una startup que en vez de vender algo en un año lo pueda vender en 8 meses, es que puede ser perfectamente la diferencia entre la vida y la muerte esto, ¿vale? Es decir, a nivel de recursos. Entonces, pagar por que te consigan reuniones es una cosa que a nosotros nos explotaba la cabeza y dijimos, oye, no, esto hasta que no va más adelante y realmente ves que la venta está muy bien. No, oye, de entrada, que te abran la puerta. Es un modelo donde es un salto al vacío, porque evidentemente hay un modelo de negocio de esto que nunca sabes si esa persona está compinchada con y pueden haber armado un network aquí de sacar dinero de las fintechs. Pero pensad ahora esto, ¿no? Que esos ejecutivos que a mí me retorcían el pescuezo comprando, vendiendo, ahora son gente que está jubilada y con todos los contactos del mundo. O sea, que esto es algo que no tiene que ser descartable. Yo te diría que estas tres cosas. Yo ya te digo, particularmente el de los casos de éxito funciona bien. Si además puedes hacerlo, ya no directamente, sino vía un Forrester. Forrester tiene productos de ese estilo y Gartner también, que te hacen casos de éxito anonimizando al banco, pero claro, pones la chapa de Forrester por delante. Y si tú pones que ese producto pues ha ahorrado tantas horas o ha ahorrado tanta pasta y ha generado tanto negocio, hostia, esto un banco se lo mira porque es que el que está comprando dice, oye, estamos viendo esta compañía, el responsable preguntará, oye, ¿y en esa compañía qué es? O sea, pues mira, esa es la que Forrester le ha hecho el de esto en el banco X diciendo que habían ganado tanta pasta. Hostia, entonces volvemos a lo de siempre. Forrester no se equivoca. Entonces, bueno, pues si Forrester ha puesto, otra cosa es que luego son productos que, a diferencia de los Magic Quadrants o los Waves de Forrester, son productos de pago, ¿no? O sea, son productos, es una inversión. Es una inversión que creo que merece la pena. No son baratos, pero bueno, trabajan bien. Saben perfectamente Forrester para que este tipo de productos funcionen, ¿no? Sí, en algún momento o sea, todo lógicamente hemos hablado de esa oportunidad, hemos comentado esa oportunidad y ronda, no sé si lo habéis hecho en algún momento, Oriol, con Latinia, pero yo lo último que sé es que rondaba como los 20.000 euros ese tipo Un poquito más caro. de cosas, un poquito más. Casi el doble. El doble y Pues sí, negociando. pues Entonces, sí. bueno, tienes que poder hacerlo. O sea, yo entiendo perfectamente que cuando eres una startup, hostia, tú como director de marketing, irte a ver a tu CEO y decirle, oye, vamos a hacer esto de 40.000 pavos, el que está jugando el pellejo entonces eres tú, ¿no? Pero para mí son productos que funcionan bien, si puedes permitírtelos hacer. O sea, tienen un retorno, ¿eh? Hay que saber moverlos, luego es un contenido que hay que saber estirar en el tiempo, ¿no? Ok, no hemos hablado del equipo local. ¿Cuándo habéis en qué momento metisteis equipo local en Latinoamérica? ¿Qué rol jugaron? ¿Cómo de clave fueron en el proceso de ventas, Oriol? A ver, sobre eso también hay muchas escuelas, ¿vale? Es decir, inicialmente, los primeros 4 o 5 años, a pelo. Fuimos nosotros, como te decía, no podíamos permitirnos el pensar. Y no había la inflación, ¿eh? Ni de lejos que hay ahora. Sí había escasez de talento, pero no, curiosamente, no tenía una correspondencia en precios desmesurados o desmedidos como es ahora, ¿no? O como ha sido hasta no hace demasiado. Primeros años directo, nosotros, y luego depende también de la estrategia que tú plantees. Si vas a un solo mercado, caso en México, porque al final mercados que se sustenten por sí solos tienes a México y a Brasil prácticamente y Colombia, tienes dos opciones. Una es que el founder o uno de los fundadores se vaya a vivir allí directamente, cosa que antes esto era bastante, hace 20 años, bastante más complicada
a nivel ya no familiar, sino de contexto plantear hoy, si es algo que se prácticamente exige a un fundador, decir, oye, tú, bueno, en nuestro caso, que invertimos en toda la gente que va acabando a trabajar, a operar a México particularmente, si es algo bueno, que ese compromiso para nosotros es importante, ¿no? Entonces, esto, o si estás trabajando panregionalmente, que fue nuestro caso, nosotros hemos operado de las dos formas. Una es, nosotros tuvimos, yo creo que un país muy recomendable en términos de... Uy, se fue. Vamos a esperar. ¿Me oyes? Ahora sí, has vuelto ¿Me ya. Ya oyes, estás. Juanjo? Sí, sí, no te preocupes. Disculpa. ¿Me oyes? Perfecto. Nosotros operamos desde Colombia, ¿vale? Para abastecer el mercado mexicano. ¿Por qué Colombia? Pues Colombia nos daba, primero, en Colombia creo que hay un muy buen nivel tecnológico de desarrolladores, ¿vale? Y luego la gente a nivel de formación, a diferencia de México, México al final la educación, igual que las clases medias, no existe prácticamente una educación pública, con lo cual, bueno, pues para captar a alguien tienes que ir a captar a alguien de un perfil muy alto, que esté seguramente en Estados Unidos, con lo cual pues ya se te pone todo por las nubes, ¿no? Colombia no es tanto así, o sea, hay gente formada a un precio mucho más razonable, muy buen nivel de ingenieros, y nosotros durante varios años estuvimos operando toda la región desde Colombia, ¿vale? No solo teníamos un equipo de desarrollo, una software factory en Manizales, en Colombia, sino desde el propio Bogotá se podían atender las tres, cuatro subregiones que podías generar dentro del continente, ¿no? Y México lo seguimos abordando así durante muchos años. Luego llega un momento donde tienes un cliente que si te deja 2 millones de pavos al año, pues lógicamente el primer día te dice, oye, desde Colombia no, quiero una persona aquí. Me da igual de dónde sea, pero la quiero aquí, ¿no? Lo No que compensa, venga lo cada compensa. 15 días, ¿no? Entonces, y hemos ido alternando, ¿no? Hemos ido desde operando básicamente desde Colombia a trabajar con country managers a veces locales, pero ya en países donde más que por el país era por el cliente, ¿no? Cuando tú tienes estocada y facturación de varios millones, pues pocas bromas, ¿no? En ese sentido. Ok, cambiamos No te oigo ahora, de- Juanjo. ¿No me oyes? ¿No me oyes? ¿Son tus cascos? ¿No me oyes? Problema que no Estoy te hablando, oigo. Oriol. No sé si ha sido el teléfono. Eres tú. Voy a Espera, apagarlo en todo caso. eres tú. A ver. ¿No me oyes, Oriol? No te oigo, no. ¿No? Evidentemente debe haber sido cosa mía. A ver, A Oriol. ver, ahora, Te iba a decir. perfecto. Te vuelvo a oír. ¿Ahora sí? Disculpa. ¿Ahora Sí, sí? sí, sí, Vale, si no. perfecto. Ok, te Disculpa. iba a decir que salieras y si no entras, no te preocupes. No, no. Entonces, forma correcta de hacer las cosas no la sé. Yo te digo que las hemos probado todas y todas han costado, pero todas más o menos han medio funcionado. Y dependen mucho de cuando empiezas. Depende básicamente de tu aproximación al mercado. Si es a toda Latinoamérica, yo creo que Colombia es un país ideal para desde allí. Eso sí, tienes que encontrar gente pues a sus 30 años con ganas de viajar, lógicamente. Pues tendrás a uno que te cubre pues la área andina, el otro que te cubre México y Centroamérica, no sé qué, pues nosotros lo hemos probado un poco. Yo creo que todas las opciones son buenas. Ahora como inversor que pues lo veo un poco más desde el otro lado, te digo, hombre, a mí lo prioritario para mí es el compromiso de alguno de los cofundadores o de alguien de aquí que directamente vaya allí. Esto no significa que sea un virrey allí, sino básicamente ahí tendrá que trabajar con equipos locales, ¿vale? Es decir, yo creo eso indiscutible, la necesidad de trabajar siempre con equipos súper mestizos en ese sentido, ¿vale? Es decir, muy mezclados entre la gente de aquí y la gente de allí. Esto enriquece indiscutiblemente una compañía de diversidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Dejamos esta parte del go-to-market de Oriol y pasamos a un bloque, pues hablar más de tendencias, hablar también la parte de Calonia, ¿no? Que todavía no la hemos prácticamente tocado, aunque sí que has comentado algo, ¿no? Pues de las empresas que tienes invertidas y demás. Quería preguntarte, y aprovechando que comentaste la oportunidad que hay en Latinoamérica todavía, de la parte de la población que está no bancarizada o bien subbancarizada, ¿no? Con la que todavía hay Ujú, mucho ujú. potencial de crecimiento. ¿Qué tendencias tecnológicas
¿Ves que están llegando los bancos para atender a este tipo de población, tanto por parte de fintechs, colaboraciones o desarrollos de bancos? Mm. ¿Qué está Yo- cambiando hoy yo- en América Latina? A ver, yo soy muy clásico para esto y sigo pensando en que todo lo que tenga que ver con el Customer Journey, esto no significa que nosotros invirtamos particularmente en estas compañías, pero sigo pensando que todo lo que tenga que ver con el Customer Journey, y esto pasa por pues enviar, pues lo sabes tú bien, el mensaje correcto con el contenido correcto, con lo cual todo lo que sea personalización o hiperpersonalización de contenidos tiene todo el sentido. O sea, mm, hay esa famosa poetisa que tiene una cita, Maya Angelou, que dice, la gente se olvidará de lo que le dijiste, la gente se olvidará de lo que hiciste, pero la gente no olvidará nunca de cómo le hiciste sentir, ¿no? Y en ese sentido, y esto siempre se lo he trasladado, cuando hablo de gente hablo de clientes, ¿no? El cliente del banco está tan acostumbrado al maltrato muchas veces que cuando recibe un mensaje en el momento correcto, con el contenido correcto, viendo que aquello ha sido para él, escrito para él, yo sigo siendo un enamorado del monto ese del aha moment y del wow, ¿no? O sea, sigo pensando que todo esto sigue teniendo sentido, porque además es una cosa que es para hoy, ¿vale? Es decir, sabes que hay mucha innovación que no es estrictamente para hoy, pero esto sí es para hoy. Esto sí es algo que sigue doliendo a los bancos o sigue apretando el zapato de un banco, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con el Customer Journey y la relación esa del tiempo real, ¿no? Y el tiempo real juega un momento muy importante, pero el dejar el one to many para trabajar pues mucho más el one to one, pero ir mucho más allá del one to one. Hoy en día, afortunadamente, tenemos tecnologías como inteligencia artificial que nos permiten hiperpersonalizar muchísimo el contenido, ¿no? Y sigo pensando que como el usuario está tan acostumbrado a ese, no maltrato, pero a que el banco a veces le considere uno más, ¿no? Es decir, todavía, ostras, este es un ejemplo de hace años, pero todavía me acuerdo cuando pues todavía recibíamos cartas de los bancos que ponía señor, señora y es que ni el apellido, ¿no? Dices, hostia, ya no te digo que el producto que me estuviera vendiendo no fuera para nada, o sea, yo pudiendo tener una hipoteca me vendían otra hipoteca, sino, oye, tío, que sabes, tienes una base de datos, sabes cómo me llamo. Esa sensación de impersonalización eh, para mí es un campo para trabajar, ¿no? El cliente es agradecido. El cliente en general, en general, porque, pues evidentemente, muchos de los servicios básicos que se nos prestan, no solo financieros, sino de comunicaciones, estamos acostumbrados a ser muy maltratados, ¿no? Con lo cual, cuando tienes ese, wow, han pensado en mí, ese wow crece exponencialmente, ¿no? O sea, revierte sobre la marca, en este caso el banco, decir, wow, puede ser que un banco esté cuidando de mí, puede ser que hayan pensado realmente en mí. Y esto no es rocket science, sino que son cosas que se pueden hacer, ¿no? Y como inversores, en Latinoamérica, bueno, México es un país super cash heavy, ¿vale? Super cash heavy, ya lo sabes. Eh, Sigue siendo, yo creo, el principal caballo de batalla de la tecnología, el cómo meter dinero dentro del flujo financiero, o sea, dentro del flujo digital, ¿no? Es decir, todo lo que son cash-ins, para meter grandes masas embolsadas físicas de dinero dentro del sistema digital. Y una vez, o sea, todo esto, todas las tecnologías que faciliten esto, básicamente cash-ins y billeteras, fantástico. Y una vez allí dentro, con el dinero digitalizado, pues todo lo que son sistemas de pago alternativos, ¿no? O sea, lo que se está haciendo en Latinoamérica a nivel de pagos es de una creatividad brutal, ¿no? Pagos, luego hay un tema bueno, y lógicamente el otro gran, entre pagos y lending, para que te hagas una idea, se llevan la mitad de la inversión fintech en toda Latinoamérica. Todo lo que son sistemas de lending, pensad que la banca en Latinoamérica gana tanto, tanto, tanto dinero que simplemente prestando a un porcentaje irrisorio de su base de clientes les es suficiente para seguir ganando mucho dinero. Que haya el 80% de sus clientes a quien no se les presta porque no se les ha dado nunca un préstamo y no conocen un poco cuáles son sus ratios de morosidad, les puede permitir seguir viviendo perfectamente hasta que han llegado algunos players que están tocando base con esos clientes, ¿no? Claro, un banco podía permitirse decir, bueno, pues yo a este tío no le presto porque no tiene track record financiero, no tiene historial, nunca me ha pedido un préstamo, con lo cual no sé qué credibilidad tiene como cliente.
Y en cambio, pues todo lo que son sistemas de scoring alternativos, es decir, no basados en esta lógica de como no te da un préstamo, no te lo voy a dar nunca, sino, oye, pues oye, gente como Belvo que están llegando pues, a conectarse, pues a sacar data del payroll, de los sistemas de nóminas del instituto del instituto de trabajo de allí, y decir, oye, pues yo, aunque esta persona no tenga data, puedo ir a un banco y decirle, oye, pues mira, Juanjo no te ha pedido nunca un préstamo, pero Juanjo trabaja aquí, tiene esta cuenta, ahí tiene estas nóminas, tiene este tipo de contrato. Ah, bueno, Juanjo es un tío que tiene un contrato indefinido con estos miles de pesos o millones de pesos. Va, pues sí, es un tío fiable. Entonces, todo lo que sea ayudar a los bancos con sistemas de scoring alternativos dentro del mundo del crédito, que es un mundo, pensad que en Latinoamérica el dinero libre de riesgo está en un 11%, lo que se está dando como depósitos es de un 15%, hay una guerra de depósitos ahora. 15% no lo hemos visto nosotros en Europa, vamos, en la vida. O sea, a ti te dan un Nuestros padres. 3% y das palmas con las orejas. 15% es lo que están dando los Wallace, los Nubanks remunerando. ¿Por qué? Porque hay necesidad de captar ahorro para poder prestar precisamente. Y como puedes prestar en muchos países con o sin tapa, sin ley sin esto de usura, es decir, hay muchos países que puedes tener un tope de usura en el 40%, que es lo que se considera legal, y luego tienes muchos países que no hay un tope de usura legal. Es decir, tú puedes prestar como entidad financiera al precio que más te convenga, ¿no? Con lo cual, imagínate el spread que tienes entre el precio del dinero y hasta dónde puedes prestar, ¿no? Eso es un negocio salvaje, ¿no? Compáralo con Europa. En Europa los bancos van muy apurados, de ahí que la innovación en Europa tiene que ser superior porque tienen que espabilarse mucho, porque trabajan con unos márgenes mucho, mucho más bajos que en Latinoamérica, ¿no? Luego remesas, no, remesas sí, te diría que nearshoring porque básicamente México se ha convertido desde que Trump cortó con China en el principal socio comercial de Estados Unidos, con lo cual el corredor México, todo lo que puedas pensar en tecnología aplicada al nearshoring, ¿no? Desde, pues oye, seguros de flotas, o sea, piensa que además toda la infraestructura muy básica, igual que las tarjetas de crédito y el préstamo y el crédito, cuando yo llegué allí, o no hace muchos años, también dije, hostia, está creciendo aquí, pero si nosotros en España hemos nacido con tarjetas de crédito desde hace 20 años, en nuestra casa las hemos visto. No, allí es una cosa que hay una voracidad tremenda por el crédito, ¿no? Entonces, eh, volviendo al nearshoring, todo lo que es eficienciar flotas de camiones que van para arriba y para abajo hacia Estados Unidos, seguros para camiones o para transporte, logística, ¿no? Y lo que te quería decir también es, hay mucha infraestructura básica, que, o sea, carreteras, tío, o sea, carreteras no están hechas todavía muchas veces, ¿no? Se monta una carretera, luego monta 200 camiones y monta la tecnología para eficienciar las flotas, para asegurar esos transportes. Es decir, ahí hay una parte también muy interesante. Remesas es indiscutiblemente también un corredor indiscutible en México y Estados Unidos. Y yo particularmente tengo mucha fe en la automatización de las SMEs, de las pymes, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de que no hay clase media es cierto, pero es que en el lado empresarial tampoco hay clase media, es decir, no hay pymes, hay grandes corporaciones, mid-market y luego ya negocios de tamaño chico, ¿no? Lo que es la pyme allí no es que no esté digitalizada, es que no está automatizada, ¿vale? Allí lo que pasa es que compites en pymes de contabilidad y ese tipo de softwares, compites con que el precio hora de la persona que rellena un Excel es tan bajo que el que está vendiendo un software de contabilidad a esa pyme no está compitiendo contra otros softwares de contabilidad, está compitiendo con lo que cuesta tener 2 horas por la mañana a alguien rellenando un Excel. Con lo cual, el que toma la decisión dice, oye, pues ¿qué me cuesta esto en horas? Y lo traslado a precio y qué me cuesta la suscripción de un SaaS de 50 pavos al mes, ¿no? Entonces compites contra esto. Pero las pymes es un mercado enorme para hacer cosas, porque la que más avanzada está, ya te digo, está rellenando Excels. Estupendo. Seguimos con esta chaqueta de inversor. Ya terminamos para hablar de la parte de Calonia. ¿Qué aspectos, Oriol, desde Calonia son los que más valoráis en una fintech para decidir invertir en ella? El Ya me has equipo. Nosotros dicho, entramos muy early, o sea, con lo cual es el equipo.
Entrando early no puedes invertir en el caballo, tienes que invertir en el jinete, porque si al final esa fintech pues a los 3 meses puede pivotar, a los 6 meses puede pivotar, es decir, no te tienes que creer todo el modelo de negocio que te están planteando, tiene que tener sentido, y ya sabemos si las sostienen, pero es que ahí casi todo tiene sentido porque está todo por hacer, es maravilloso en ese sentido, ¿no? Pero es el emprendedor. El emprendedor, ojalá no, te diría que debería ser un equipo, ¿vale? No un único fundador, un solo founder es una cosa que se hace un viaje demasiado pesado, pero el jinete y no el caballo, indiscutiblemente. El equipo y las referencias que tenga la gente sobre esa persona, igual que también le exigimos decir, oye, pregunta por ahí qué tal somos nosotros como VCs, porque no te voy a vender una moto si luego tú, evidentemente, tienes que ser recíproco, porque esto es un matrimonio que al final también pasas por malos momentos, ¿no? Comentaba también el otro día que estuve escuchando a Josefa en otro Ujú. directo, en otra entrevista, ¿no? El tipo de empresas en el que invertíais que siempre era con foco en América Latina, bien empresas que tienen sede allí directamente o bien empresas desde España que quieren lanzarse al mercado, Sí, por una lógica al muy mercado simple. O sea, latino. estamos replicando el mismo viaje que hicimos nosotros hace 15 o 20 años, pero ahora desde el lado oscuro, es decir, desde el lado inversor. O sea, en lo que podemos. Sabes que existe ese famoso concepto del smart money. O sea, al final es, oye, yo de nada me sirve invertir en algo o en alguien de un tipo de negocio que no conozco, sino más bien prefiero no, o sea, me exijo invertir en alguien que vaya a hacer algo muy parecido a lo que hicimos nosotros 20 años más tarde, pero como nosotros tenemos al final desde el latino un manual de todos los errores que se pueden llegar a cometer y nos ha ido bien, digo, pues hostia, pues sí, puedo ayudar a alguien a vender a un banco en vez de en 2 años, en hacerlo en un año y 2 meses. Esos 8 meses, pues, como te decía antes, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de dónde ir, dónde no ir dentro de un banco, con quién hablar, qué preguntas hacerle, saber con quién, o sea, tener una visión estratégica del cliente del banco es algo tremendamente importante que no te das cuenta hasta que no lo ves desde fuera. Decir, oye, vale, yo estoy hablando con ese tío que va a ser el sponsor, pero este tío dentro del banco tiene enemigos seguramente, gente que va a parar este proceso en algún momento por razones personales incluso. Pero este tío, más allá de esto, tiene presupuesto. Es la primera pregunta que a veces nos cuesta mucho hacer, ¿no? Es decir, sí, un tío está demostrando interés en lo que está haciendo CoinScrap, pero la primera pregunta que tienes que hacerle al acabar la reunión es, ¿hay presupuesto? Te dirá, sí, no. Entonces es, oye, pues si no lo hay, ningún problema, hablamos el año que viene. Si lo hay, sí, lo hay para este año. Son cosas que son a veces que nos cuesta, a los latinos nos cuesta muchísimo de hacer. ¿Vale? Un americano esto te lo va a preguntar a los 3 minutos. Oye, ¿te ha gustado esto, pero tienes pasta? Entonces, hacer esa pregunta es algo importante para que no pierdas mucho el tiempo y puedas permitirte seguir enriqueciendo todo ese pipeline, ¿no? Que te decía antes. Claro, tiene todo el sentido. Hablas de los bancos, ¿no? De estas relaciones, de si tienen presupuesto, si no tienen presupuesto. En el caso si nos ponemos, ¿no?, la chaqueta de alguien de un banco, de un directivo de un banco que está considerando comprar un producto de una fintech o adaptar nuevas tecnologías, ¿no? Tienen, pues, en la carta, ¿no? En su baraja, en su mano tiene IBM, tiene Latinia, tiene otros proveedores. ¿Por qué crees que debería elegir a un proveedor como Latinia, como CoinScrap respecto a una grande? Bueno, pues será lo valiente que sea, no te engañaré. O sea, tiene que ser bastante valiente para, por lo que te decía antes, al final firmar con Salesforce no implica ningún riesgo, firmar con CoinScrap sí lo implica. O sea, es que es así de simple, ¿no? Entonces generas la suficiente confianza, hablabas tú, yo te hablaba de reducir el vértigo, son dos prismas, dos aproximaciones de la misma idea, ¿no? Por eso las relaciones en B2B son tan personales, tan relacionales, no tan transaccionales como otro tipo de tecnologías, ¿no? Hay de comercialización de otro tipo de activos. Es que dependerá mucho de esa persona, de que esa persona se siente con la confianza suficiente como para llevar esa resistencia al cambio que existe. Si se consigue vencer, básicamente va a ser para firmar con el que tiene el nombre y el apellido más conocido. Porque si aquello no funciona, no va a ser culpa suya. Si ha firmado contigo, sí lo va a ser. Entonces, esto dentro del banco le va a poner una etiqueta y una mancha, pues, importante, ¿no? Entonces el directivo lo que tiene que hacer es embeberse, ¿no?, de esa empresa, conocerla y tratar de reducir Ser esa valiente brecha, ¿no? Ese gap. y entender sobre todo, yo siempre les pongo a los banqueros, les pongo un ejemplo, digo, mira, en 10 15 años vuestra relación con las fintechs ha pasado por 3 fases.
Y siempre yo he estudiado historia, nunca he ejercido lógicamente, pero les digo, mira, es como la relación entre los romanos y los bárbaros, ¿vale? Y ya sé que ahora todos hablamos de que están los bárbaros al otro lado del puente, que efectivamente son las Big Techs, no los neobancos, son las Big Techs, pero vuestra relación ha pasado por tres fases. Una primera fase hace 10, 15 años donde las fintechs, particularmente americanas y en B2C, levantaron grandísimas sumas de capital para montar neobancos que iban a destrozaros el negocio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Pues bueno, que evidentemente tú llevas dedicándote a esto 200 años, dentro de un banco de cada cuatro tíos hay uno mirando lo que hacen los otros tres por un tema de compliance, es algo que esto a una fintech todavía le cuesta mucho entender, y que lógicamente pues te dilapidas 20 millones y al cabo de 2 años tienes 50.000 clientes. Con esto no eres un challenger de nada, ¿vale? La banca es un negocio de escala que necesita millones de clientes. Entonces, ese formato trasladado al mundo romano bárbaros era la guerra, es decir, se enfrentaban los unos a los otros. Segundo espacio, que fue cuando los romanos pensaron, bueno, pues a lo mejor me alío con algunos pueblos de estos para que les combatan a los otros, porque entre ellos tampoco se van a llevar especialmente bien. O sea, me alío con los vándalos, con los suavos, con los alán, con los visigodos, con los que sean, ¿no? Entonces, esto trasladado al mundo fintech pasaba por la toma de participaciones en las compañías, con invertir. ¿Qué pasaba? Pues que evidentemente se daban cuenta, no porque no quisieran, sino simplemente es por aquello de como la fábula del escorpión, ¿no? Es que no saben hacerlo, no saben estarse dentro de un cap table aportando valor más allá del comercial, nunca sabes por qué han entrado, si a lo mejor han entrado para coger a CoinSwap, meterlo en un cajón para que no lo tenga la competencia, acabas con el riesgo de convertirte en una software factory directamente, body shopping prácticamente del banco. Yo recuerdo el primer term sheet, teníamos un term sheet con una participada y entró un banco muy importante de México, el dinero no era problema, querían meterse a tope. Hostia, el primer term sheet no era un term sheet, era un contrato de M&A de 200 páginas, con 200 abogados al otro lado. ¿Por qué? Pues porque llevan haciendo las cosas así toda la vida. No, no, y la verdad que en ese sentido los disculpo absolutamente, ¿no? O sea, esa política de alianzas que tenían los bárbaros, ay, los romanos con los bárbaros, trasladado al mundo banca fintechs, que era entrar en el cap table de las compañías, pues afortunadamente esto está cambiando, pero hace 5 o 6 años de verdad que era terrible, ¿vale? Es un motivo para salirse del cap table. Y en cambio, la última fase, que es en la que estamos, que creo que es la buena, es esa fase donde los romanos dijeron, no, ni alianzas ni hostias, mercenarios. Pagamos a esta tropa porque no tenemos ejército de romanos y básicamente tenemos mercenarios de los bárbaros que ya se encargarán de pelearse con los otros bárbaros. Ese es el momento en el que estamos, que es de la relación cliente-proveedor. Una fintech tiene que esperar a ser proveedor de un banco y un banco tiene que esperar a ser cliente de una fintech que lo que le va a dar es agilidad, ideas, ponga o no ponga las cosas en marcha, pero básicamente ese es el estadio en el que estamos. Intento concienciarles de, oye, no intentes buscar partnerships con las fintechs que las vas a acabar destrozando. Oye, compra, compra. Si te gusta lo que hacen, compra. O sea, al final es una relación cliente-proveedor de toda la vida. Entonces intento llevarles a este estadio, ¿no? Porque al final el mundo fintech está muy demonizado también por parte de los bancos y les intentas llevar hasta pensando, oye, mira, la guerra no les funcionó, lo de tomar participaciones en las compañías a veces os cuesta un poquito. ¿Por qué no piensas en él como un proveedor normal? ¿A qué tú tienes proveedores de fibra, de no sé qué, de no sé cuántos y no has visto nunca que vayan a disrupcionarte el negocio? A lo mejor a alguno se le calentó la lengua a alguna fintech hace 15 años y oye, que sigue habiendo casos maravillosos como el de Nubank, y otros cuantos, y seguirán habiéndolos, y eso es buenísimo. Pero oye, piensa en Coinscap como un proveedor normal y quítate de la cabeza que sea una fintech. O sea, es un proveedor que podría haber sido perfectamente el de papel, el de las manzanas de los branch. ¿A qué tú tienes proveedores de este estilo? Pues Coinscap es, o la fintech de turno es otro proveedor, al que le pagas y te da un buen servicio y punto. Estupendo. Ya, Oriol, terminamos con la última pregunta. Respuesta en 10 segundos. Que además siempre le hacemos esta pregunta a todos los que pasan por aquí, por el podcast. ¿Cuál crees que va a ser la tecnología que más va a cambiar la industria financiera en los próximos 5 o 10 años? Súper Yo, corta la yo más, respuesta. sí, más que tecnología, creo en las aplicaciones y somos por encima de la tecnología. Sería fácil decirte la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, es qué vas a hacer con esto, ¿vale? Es decir, qué servicio vas a montar encima de esa tecnología. Porque hablarte de que quantum y inteligencia artificial van a ser claves a medio plazo es obvio. Pero tú, ¿qué vas a hacer con esto? Yo creo muchísimo, sigo creyendo.
en el momento, en reducir la fricción de los pagos, en el antes y en el después de los pagos. Para mí esto en un mercado como Latinoamérica sigue siendo terriblemente importante. Lo es a nivel global, pero lo es particularmente en Latinoamérica. Pagos alternativos a los sistemas tradicionales y trabajar mucho el antes y el después del pago, ¿vale? Es decir, el estímulo del pago y la recompensa al pago, ¿no? Para mí este sigue siendo, y entonces aplica toda la inteligencia artificial que quieras sobre ese servicio, ¿vale? Lógica es esto, no, no me gusta hablar de tecnologías, prefiero hablar de aplicaciones de esas tecnologías, ¿no? Genial, Oriol. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia vendiendo a bancos en Latinoamérica e invirtiendo también en startups durante pues, muchos años, ¿no? Más de 20 años. Ha sido un lujazo tenerte con nosotros. Gracias. Igualmente, Juanjo, espero que la gente se entretenga un poquito con las historias del abuelo Cebolleta. Quedaron algunas preguntas, luego las respondemos, te las paso por si quieres responder, Súper, ¿vale? por supuesto. Hasta luego, Juanjo, un macho. abrazo. Un Gracias. abrazo, chao. Hasta luego. Chao.